Ya, hoy vamos a aprender sobre los ésteres, los éteres, las aminas, las amidas y las cetonas. Empezaremos con los ésteres. Su grupo funcional es de un grupo radical más dos oxígenos, el primero con doble enlace y el segundo sin doble enlace, y otro radical. Su terminación es ato de hilo. Para nombrarlos tenemos la nomenclatura según la IUPAC. Se toma en cuenta el número de átomos de carbono hasta el grupo COO y se emplea la terminación ato, seguido del nombre del radical terminado en hilo. Así lo podemos ver en los ejemplos. Primero se toma en cuenta el número de carbonos que tenemos. En el primer radical tenemos 2 carbonos, es un etil. En el segundo radical tenemos 3 carbonos, que es un propil. Por lo que vamos a llamar al primer radical terminado en ato, como dice la nomenclatura, etanoato de, como tenemos en el segundo radical un propil, tenemos que ponerlo terminado en hilo, por eso su nombre de propilo. Como general tenemos etanoato de propilo. Como segundo ejemplo tenemos un carbono en el primer radical, en el segundo radical 4 carbonos. Vamos a nombrar el primer radical, que es un metil terminado en ato, metanoato de butilo, que es el segundo radical, que es un butil. Tenemos como siguiente las cetonas. El grupo funcional de las cetonas, como podemos ver aquí, es un oxígeno con doble enlace y 2 radicales a sus lados. Su terminación es ona. Como nomenclatura según la IUPAC, como primera consideración, se toma en cuenta el número total de carbonos con la terminación ona, o si no, también se nombran los radicales y luego la palabra cetona. Como podemos ver en los ejemplos, se toma primero en cuenta el radical. Tenemos 2 radicales iguales, un metil y un metil. Por eso su nombre dimetil, seguido de la palabra cetona, por eso nos queda dimetilcetona. Como segundo ejemplo tenemos en el primer radical un metil y en el segundo radical un etil, por lo que su nombre va a ser etilmetilcetona. También podemos considerar en qué carbono se encuentra la cetona. Por lo que aquí podemos ver, aquí se encuentra la cetona en el segundo carbono. Entonces podemos nombrar metil, etil, 2, cetona. Como tercera parte tenemos las aminas. Las aminas como grupo funcional se dividen en 3. Existen aminas primarias, secundarias y terciarias. Las aminas primarias están formadas por un solo radical, más su grupo, que es un nitrógeno con 2 hidrógenos. La amina secundaria está formada por 2 radicales, por eso se forma solo con un nitrógeno y un hidrógeno. Y la amina terciaria, tomando en cuenta que tiene 3 radicales, solo está formada con un nitrógeno, ya que se dividió sus hidrógenos en los demás radicales. Su terminación es il-amina. En la nomenclatura vamos a ver que se nombra de esta manera. Se considera el radical o los radicales con la terminación il, seguido de la palabra amina. Primero consideramos los radicales. Tenemos 2 carbonos, ya, por lo que podemos ver que es una amina primaria, ya que solo consta de un radical. De ahí su nombre, como tenemos un etil, dice el número de radicales terminados en il, entonces escribimos la palabra etil seguido de la palabra amina. Como resultado tenemos la palabra etilamina. Como segundo ejemplo tenemos una amina secundaria. Tenemos 2 radicales, por lo cual es una amina secundaria. Para nombrarla tomamos en cuenta el número de carbonos que existe en cada radical. En el primero tiene 2 carbonos, por lo que va a ser un etil. En el segundo tiene un metil. Lo nombramos de esta manera: etil, metil, amina. La tercera, como podemos ver, tiene 3 radicales.
por lo que va a ser una amina terciaria. Esta la vamos a nombrar de la siguiente manera. Tenemos en cuenta el número de carbonos de cada radical. Como vemos, en cada radical tiene un metil. Si contamos los metiles, tiene 3 metiles. Para nombrarlo, nombramos una sola trimetilamida. Seguimos con las amidas. Las amidas tienen como grupo funcional un oxígeno con doble enlace y una amina que es el nitrógeno con 2 hidrógenos. Su terminación viene dada por an o ano, según el número de radicales que tenga. La nomenclatura se consideran los radicales terminados en an o ano, seguido de la palabra amida. Como ejemplo tenemos aquí. Consideramos los radicales. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. Entonces va a ser un metil. Como dice el número de radicales terminados en an o ano, va a ser un metán, más la palabra amida por el grupo funcional que está aquí, tenemos como resultado metanamida. En el segundo ejemplo contamos el número de carbonos. Tenemos 3 carbonos, por lo que va a ser un propil. Según la regla, tiene que terminar en an o ano. Tenemos entonces propan o propano, y seguido de la palabra amina, podemos decir que se va a llamar propanamida o propanoamida. Como última parte tenemos los éteres. Los éteres tienen como grupo funcional 2 radicales a los lados de un oxígeno. Tenemos como nomenclatura según la YUPAC que se nombra de 2 maneras. Se utiliza la palabra éter seguida del nombre de los radicales, o otra forma, el radical terminado en il interpuesto de la palabra oxi. Si existen 2 radicales, entonces los 2 radicales terminados en il. En los ejemplos podemos observar la nomenclatura. Tenemos aquí, primero visualizamos sus radicales. Sus radicales son 2 etiles. Entonces, para nombrar decimos éter, que está aquí, y dietílico, ya que tiene 2 etiles. El segundo ejemplo tenemos en el primer radical un etil, en el segundo radical un metil, de ahí su nombre éter, etil, metil. Gracias.